Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Marín y yo les voy a presentar el tema de inducción electromagnética. Bien, al ser humano desde la antigüedad le llama la atención los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, vistos de manera separada hasta el siglo XVIII. ¿Qué se descubre en este siglo? Que una corriente eléctrica puede producir magnetismo. Bien, entonces, un científico de nombre Michael Faraday se pregunta si a través del magnetismo se puede crear una corriente eléctrica. Efectivamente consiguió conseguir la corriente eléctrica y descubrió la inducción electromagnética. Bien, para entender este fenómeno debemos de entender dos conceptos, el concepto de línea de fuerza y el de campo, que también introdujo Michael Faraday. Bien, supongamos que tenemos dos partículas, una positiva, A, y otra negativa, B. Supongamos que alrededor de A ponemos otra partícula positiva. Lógicamente se repelerá porque son cargas iguales. Entonces esta partícula viajará hacia B describiendo una trayectoria porque cargas opuestas se atraen. Entonces esta trayectoria la vamos a describir como línea de fuerza. Existen líneas de fuerzas tanto magnéticas como eléctricas. Ahora bien, ¿qué es un campo? Un campo es el conjunto de líneas de fuerzas, es decir, esas posibles trayectorias que puede describir esa partícula. Eso es un campo, el campo de A y B. Eso es básicamente. Ahora bien, vamos a entender el siguiente concepto. ¿Qué es la inducción electromagnética? La inducción electromagnética es la generación de una corriente eléctrica por el cambio de flujo magnético, una variación de flujo magnético. Vamos a entender qué es flujo magnético. Bien, vamos a tener una superficie. A esta superficie le vamos a trazar una normal, una línea. Ok, entonces, esta superficie va a ser atravesada por un campo magnético o una línea de fuerza magnética que vamos a representar con B. Eso es un flujo magnético. Un flujo magnético es cuando un campo magnético atraviesa una superficie. Entonces, esta superficie vamos a denominarla como A. Y desde luego, esta intersección va a formar un ángulo. Ok, ahora, ¿qué es entonces matemáticamente un flujo magnético? Un flujo magnético vamos a definirlo como el producto del campo magnético, la intensidad del campo magnético por el área de la superficie que interfiere por el coseno del ángulo. Eso es el flujo magnético. Ahora bien, básicamente eso es la inducción electromagnética. No, ¿por qué? Porque no estamos generando una corriente. Vamos a ver el caso en el que sí se genera una corriente. Bien, vamos a ver el caso de una espina. Vamos a tener la siguiente espira. A esa espira la vamos a atravesar un campo magnético. De hecho, bueno, supongamos que un objeto está proporcionando ese campo magnético. Si nosotros alejamos el objeto, va a producir una disminución en la intensidad del campo magnético. Por lo tanto, un cambio en el flujo magnético y va a producir una inducción, es decir, va a producir una corriente eléctrica en la espira. Entonces, de igual forma, si lo acercamos, produce un cambio. Ahora, ¿cómo podemos también producir ese cambio? El cambio se produce cuando afecta a cualquiera de esos tres factores. Si nosotros cambiamos el ángulo, es decir, en vez de estar así, penetre así, existe un cambio de flujo magnético. De igual forma, si el tamaño de la espira cambia la intensidad del flujo magnético. Entonces, básicamente es eso. Si nosotros lo acercamos, se va a producir una corriente eléctrica. De igual forma, si nosotros lo alejamos, se va a producir una corriente eléctrica. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir esto? Nosotros tenemos un cambio de flujo magnético. Al cambio de flujo magnético lo vamos a denominar como una FEM. ¿Qué es una FEM inducida? Vamos a ver una FEM a la cual la vamos a inducir, es decir, una FEM inducida. Una FEM inducida es un cambio de flujo magnético a través del tiempo, una cantidad de tiempo, es decir, cambio de flujo magnético sobre tiempo. Cambio de tiempo. Ahora, también interviene otro factor aquí. Aquí solo tenemos una espira, pero ¿qué pasa en un solenoide, por ejemplo? Que son, hagamos de cuenta, varias espiras. Esto afecta el número de espiras. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo vamos a definir la FEM inducida? También por menos el número de espiras.
Esto básicamente es la femi-inducida y eso básicamente es la inducción electromagnética. El general, ese campo, el general una corriente eléctrica a través de una variación de flujo magnético. Entonces, tenemos dos fórmulas principales, la de la femi-inducida y la del flujo magnético. Cuando al descubrirse la inducción electromagnética y de igual forma al descubrirse que se podía generar un magnetismo a través de una corriente eléctrica, estas dos aplicaciones generaron un desarrollo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque permitieron el desarrollo de electroimanes, permitieron el desarrollo de máquinas generadoras de energía, permitieron el desarrollo de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Y con esto el desarrollo del telégrafo, el desarrollo de la televisión, el desarrollo también de la iluminación, el desarrollo de las máquinas de energía, máquinas eléctricas. En fin, fue algo que avanzó en nuestra sociedad. Y pues con esto termino mi video de inducción electromagnética y espero les sirva de ayuda.